tardes, siendo las 13 horas 5 minutos. Del día 3 de marzo de 2016, se da inicio a la primera sesión ordinaria de marzo del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros consejeros, secretario ejecutivo, a quienes les solicito guardar el debido orden y respeto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pudiera afectar la buena marcha de la sesión. Dicho lo anterior, secretario ejecutivo, por favor, pase la lista. Con gusto, consejero. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los consejeros y por estar presentes en este momento, se hace constar por orden alfabético que se encuentran presentes los consejeros Estudillo Osuna Elba Manuela, Costeguay Aragón Francisco y Sandoval López Octavio. Por lo tanto, le informo que existe quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario ejecutivo. En virtud de lo anterior, se declara instalada la primera sesión ordinaria de marzo de 2016 del Pleno de este Instituto. Por favor, secretario ejecutivo, sea tan amable de dar lectura al orden del día. Claro que sí, consejero presidente. Se procede a dar lectura al orden del día. Con el número 1, pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. Con el número 2, la declaración de instalación de la sesión. Con el número 3, lectura y aprobación del orden del día. Con el número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la cuarta sesión ordinaria de febrero del Pleno del ITAI-BC, celebrada el día 25 de febrero de 2016. Con el número 5, en asuntos específicos a tratar, la presentación en su caso discusión y o aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión identificados con los números de expedientes siguientes. 1. RR-234-2015 promovido en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. 2. RR-265-2015 promovido en contra del 21º Ayuntamiento de Tecate. 3. RR-270-2015 promovido en contra del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado. 4. RR-11-2016 promovido en contra de la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado. 5. RR-21-2016 promovido en contra del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado. 6. RR-24-2016 promovido en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado. Continuando con la orden del día, con el numeral 6, en asuntos generales. Con el 7, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. 8, fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Y con el 9, la clausura de la sesión. Tanto, consejero presidente. Gracias, secretario. Se somete a la consideración del Pleno del día propuesto para que, si lo desean, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos temas que no requieran examen previo de documentos, o sea, previo a respeto. ¿Hay algún tema que quieran? No, te va a poner. Si no hay temas que incorporar, por favor, someta a votación la orden del día. Consejero, se somete a su consideración en votación económica el orden del día, por lo que les pido a aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. Me cuenta que son 3 votos a favor, consejero presidente. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es lectura y aprobación en su caso del acta de la cuarta sesión ordinaria de febrero del ITAI-BC, celebrada el día 25 de febrero de 2016. Gracias, secretario. Se propone la dispensa de la lectura del acta porque fue remitida anteriormente. Se pregunta a los consejeros si hay comentarios. No te va a poner. ¿Comentarios? No hay comentarios, secretario ejecutivo, por favor, somete a votación este punto de orden. Claro que sí, consejero presidente. El consejero se somete a su consideración en votación económica el acta de la cuarta sesión ordinaria de febrero del ITAI-BC, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. A favor. Me cuenta, consejero presidente, que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario ejecutivo, por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día en asuntos específicos a tratar es la presentación, en su caso discusión y o aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado como RR
diagonal 234, diagonal 2015, promovido en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana, cuya ponencia le corresponde a al consejero, Octavio Sandoval. Gracias, secretario ejecutivo. Para exposición del recurso de revisión que nos ocupa, hacer el uso de la voz del consejero Sandoval para que exponga el punto de esta pregunta en más de 5 minutos. Gracias, consejero. Presidente, es un recurso un poco largo, no va a tardar más de los 5 minutos. El tema es una serie de preguntas, 32 preguntas que el recorrente hizo al 21º Ayuntamiento de Tijuana. Las preguntas fueron las siguientes, les voy a dar lectura dado que algunas se contestaron en forma satisfactoria, algunas en forma incompleta y están divididas, las que fueron obviamente contestadas y las que fueron sujetas de este recurso de revisión. Las preguntas, el recurrente le realizó al sujeto obligado 32 preguntas referentes a un determinado servidor público. Las preguntas fueron las siguientes. La primera, ¿qué comisiones del Cabildo preside usted? La segunda, ¿en qué comisiones del Cabildo participa? Tercera, ¿cuál es el salario neto mensual ya descontando impuestos? La cuarta, ¿cuál es su salario mensual incluyendo impuestos? La 5, ¿cuál es su salario diario neto ya descontado impuestos? La 6, ¿qué horario de trabajo tiene usted? La 7, ¿a qué hora regularmente llega usted a su oficina? La 8, ¿a qué hora regularmente usted se retira de sus oficinas a concluir sus labores? La 9, ¿cuáles son las partidas presupuestales en las que usted ejerce recursos económicos del Ayuntamiento de Tijuana? La 10, ¿qué cantidad de recursos económicos ejerció usted en el año 2014 en cada una de las partidas presupuestales a las que usted tiene derecho? La 11, ¿cuál es la justificación de usted de la forma en que ejerció recursos económicos en cada una de las partidas presupuestales a las que usted tuvo derecho durante 2014? 12, en el caso de que usted haya tenido algún tipo de comida por virtud de trabajo y haya ejercido recursos económicos de alguna partida presupuestal a la cual usted tuvo derecho en el año 2014, a favor de especificarme en qué fechas, en qué lugares o qué personas y con qué propósito se llevaron a cabo dichas comidas. 13, ¿en qué partidas presupuestales tiene usted derecho durante este año 2015 a ejercer recursos económicos del Ayuntamiento de Tijuana? 14, ¿qué presupuestos tiene usted autorizado para ejercer en el año 2015 en cada una de las partidas presupuestales en las que usted hace uso de recursos públicos del Ayuntamiento de Tijuana? 15, ¿ha realizado usted algún tipo de viaje por virtud de sus funciones como servidor público durante los años 2014 y 2015? ¿A dónde han sido sus viajes y con qué propósito se ha logrado para usted el haber llevado esos viajes? En el caso de que haya realizado usted algún tipo de viaje o viajes por virtud de sus funciones como servidor público, ¿en qué lugar o lugares se ha hospedado usted? 17. ¿Cuánto ha utilizado usted de recursos económicos en cada uno de los viajes que ha realizado y en qué concepto de las partidas presupuestales a las que ha tenido derecho durante los años 2014 y 2015? La 18. ¿Cuándo ha realizado usted algún tipo de viaje o viajes en atención a sus funciones como servidor público? ¿Lo ha acompañado alguna persona y en su caso qué persona y con qué objeto? La 19. Aparte de su salario neto mensual, ya descontado impuestos, independientemente de las partidas presupuestales en las que usted ejerce recursos económicos del Ayuntamiento, ¿a qué otras prestaciones económicas o laborales tiene usted derecho en este año 2015 en virtud de su desempeño como servidor público? La 20. ¿Ha recibido usted algún tipo de compensación económica en el año 2014 por virtud de su desempeño como servidor público en el Ayuntamiento de Tijuana? La 21. ¿Tiene usted en el Ayuntamiento de Tijuana trabajando a familiares y en su caso cómo se llaman, qué parentesco tienen con esas personas, qué puesto desempeñan, qué horario de trabajo tienen, cuáles son sus funciones, en qué dependencia laboran y cuál es el salario neto mensual que devengan? 22. ¿Cuenta usted como servidor público con asesores? ¿Cómo se llaman? ¿Qué horario de trabajo tienen? ¿Cuál es su salario neto mensual que devengan y cuáles son las funciones que desempeñan? La 23. ¿A cuántas sesiones de Cabildo de Ayuntamiento de Tijuana ha asistido usted y en qué fecha ha celebrado? La 24.
¿Ha presentado usted en sesiones de cabildo algún tipo de iniciativa, punto de acuerdo o algún tema para que sean discutidos y en su caso aprobados en el pleno del cabildo, y en qué han consistido? La 25. ¿Cuántos temas o asuntos presentados por usted han sido aprobados por el pleno del cabildo del Ayuntamiento de Tijuana? 26. De las comisiones o comisiones de cabildo que usted preside en el Ayuntamiento de Tijuana. 27. ¿Cuántas sesiones ha llevado a cabo usted de la comisión o comisiones de cabildo que usted preside, y en qué fechas y qué temas ha realizado usted en dichas sesiones, y qué se ha logrado por parte de usted en las mismas? ¿Qué ha logrado por parte de las mismas? 28. ¿Se le paga a usted alguna cantidad de dinero por parte del Ayuntamiento de Tijuana por concepto de arrendamiento de su vehículo, y en su caso, qué cantidad mensual y por qué concepto? 29. ¿Cuáles considera usted que han sido las 10 acciones más importantes que ha realizado como servidor público, sin incluir su asistencia a las sesiones de cabildo o a las sesiones de las comisiones de cabildo? 30. ¿A cuántas sesiones de cabildo o sesiones de comisión de cabildo en las que usted participa ha dejado de asistir, y cuál ha sido el motivo o motivos? 31. ¿A cuántas sesiones de cabildo, cuáles son las 10 acciones para usted más importantes que ha llevado a cabo en relación con la comisión o comisiones de cabildo que usted preside? Y por último, la 32. ¿Ha realizado usted en el Ayuntamiento de Tijuana algún tipo de gestión o trámite para auxiliar de alguna manera a familiares o personas allegadas a su persona, y en qué han consistido esas gestiones o trámites? El sujeto obligado dio respuesta a las 32 preguntas. Sin embargo, el recurrente consideró que no se le estaba contestando a su satisfacción, por lo cual presentó el presente recurso y se conformó sobre las respuestas otorgadas a su solicitud por considerarlas evasivas, incompletas y faltas de transparencia. En la contestación del recurso, el sujeto obligado manifestó que dio respuesta a las 32 preguntas realizadas de manera puntual y concreta. Entrando al estudio y analizando cada una de las respuestas otorgadas por el sujeto obligado y de las manifestaciones de la parte durante la substantación del presente recurso de revisión, el pleno de este orden adelante advierte lo siguiente: por cuanto hace las preguntas 1, 2, 11, 12 y 25 que señalan qué comisiones del cabildo preside usted, en qué comisiones del cabildo participa usted, cuál es la justificación de usted de la forma en que ejerció recursos económicos y cada una de las partidas presupuestales a las que tuvo derecho durante 2014, y en la 12, en el caso de que se haya tenido algún tipo de comida por virtud del trabajo y haya ejercido recursos económicos, así como la 25 que señala cuántos temas o asuntos presentados por usted han sido aprobados. Las respuestas otorgadas a dichos cuestionamientos se realizan de manera genérica y ambigua, por lo que no se da respuesta a lo peticionado de manera concreta por el entonces solicitante. Como punto B, en cuanto a las preguntas identificadas como 3, 4, 5 y 19, ¿sí?, analizando el enlace electrónico proporcionado en el mismo, se contiene la información relativa a la plantilla de personal del sujeto obligado, en el cual se señalan el sueldo y compensación de la regidora María del Refugio Lugo Jiménez, sin que dicha información que arroja dicho enlace de respuesta precisa a los cuestionamientos del recurrente. Por lo que hace a las preguntas 9, 10, 13 y 14 de los enlaces electrónicos, se arroja información incompleta y que no corresponde con la solicitud, ya que se contiene de manera general la distribución del presupuesto de egresos del municipio de Tijuana, la información financiera y presupuestal del Poder Legislativo, así como la versión ciudadana del presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2015, pero no se contiene de manera específica la información requerida en la solicitud. Por cuanto hace a la pregunta 15, el sujeto obligado contestó en sentido afirmativo, por lo que es de advertirse la existencia de la información, habiendo sido omiso en definir el destino de dichos viajes, las fechas y el propósito de los mismos.
en lo referente a las preguntas 16 y 17 de las respuestas otorgadas, se deduce que la información requerida es generada, administrada o se encuentra en posesión del sujeto obligado. Por lo tanto, sí estaba en condiciones de otorgar respuesta a dichos cuestionamientos o de indicar la fuente, el lugar y la forma en que se podía obtener dicha información. Por lo que toca a la pregunta 18, que señala textual: ¿cuándo ha realizado usted algún tipo de viaje o viajes en atención a sus funciones como servidor público y quién lo ha acompañado? ¿Alguna persona, y en su caso qué persona y con qué objeto? La pregunta formulada resulta clara y precisa respecto de la información que se solicita, por lo tanto el sujeto obligado está en aptitud de respuesta a la misma. Respecto a la pregunta 22, el sujeto obligado fue omiso en dar respuesta respecto del nombre, horario de trabajo, salario neto mensual y funciones de los asesores de la regidora. En cuanto a la pregunta 27, el sujeto obligado no informa respecto a qué temas y qué se ha logrado en la comisión o comisiones que preside la regidora. En este sentido, la propuesta de resolución ante este órgano es el siguiente: este órgano garante modifica la respuesta del sujeto obligado para que dé respuesta de manera clara, confiable y de fácil comprensión a las preguntas que quedaron precisadas anteriormente en el estudio. Es cuanto. Gracias, consejero. Consejeros, si tienen comentarios, por favor de restarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Consejero. No tengo ningún comentario. Consejero. No, ni modo. Si no hay comentarios, por favor, secretario ejecutivo. Tomar la votación, por favor, para que... Claro que sí, consejero presidente. En términos de los artículos 61, 62, 63, fracción primera y 64 del reglamento interior de este instituto, así como el artículo 46, fracción primera del reglamento de sesiones del pleno de este instituto, se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. En el orden establecido en el artículo 64 previamente invocado, cada consejero ciudadano, comenzando por el lado derecho del consejero ciudadano presidente, dirá en voz alta su nombre completo, apellido paterno o apellido paterno y materno, añadiendo la expresión a favor, en contra o me abstengo. Octavio Sandoval, a favor. El estudio a favor. Francisco Pozo de la favor. Doy cuenta, consejero presidente, que fueron 3 votos a favor y ninguno en contra. Gracias, secretario ejecutivo. Por favor, pasar al siguiente punto de la agenda. Con gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día, en asuntos específicos a tratar, es la presentación, en su caso discusión y o aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el número de expediente siguiente: RR/265/2015, promovido en contra del 21º Ayuntamiento de Tecate, cuya ponencia corresponde a la consejera Elba Estudillo. Gracias. Para la disposición del recurso de revisión que nos ocupa, se le uso la voz a la consejera Estudillo para que nos ponga el punto por un tiempo máximo. Gracias, consejero presidente. El recurso de revisión 265/2015 interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tecate versa sobre la siguiente solicitud de acceso a la información. El ciudadano, ahora recurrente, solicitó funcionario, servidor público, regidor o regidora que solicite el pago de factura número 356 de la empresa Scantibaris Imagenología y Terapia S.A.D.C.B., facturado a Presidencia Municipal de Tecate, PMT 540302AR5, de fecha 17 de diciembre del 2014. Agradecería me facilitaran el nombre, apellidos y cargos de quien solicita el pago de dicha factura. El sujeto obligado negó la entrega de la información al considerarla como confidencial. La parte recurrente se inconformó ante la negativa de información señalada por parte del sujeto obligado, interponiendo el presente recurso de revisión, al cual el sujeto obligado presentó su contestación señalando que la información requerida es considerada confidencial y reservada. Entrando al análisis del presente recurso, analizando la solicitud de acceso a la información en contraste con la respuesta otorgada por el sujeto obligado y las manifestaciones de ambas partes durante el presente recurso de revisión, se advierte que si bien el sujeto obligado sostuvo que la información requerida era considerada confidencial, a juicio de este órgano garante no se justifica el porqué de su determinación.
Se arriba a lo anterior con base en lo siguiente. El recurrente indicó en su solicitud: funcionario, servidor público, regidor o regidora que solicita el pago de la factura número 356 de la empresa Scambaris Imaginología y Terapia DS SASB, facturada a Presidencia Municipal el 17 de diciembre de 2014. Reiterando, agradecería me facilitaran el nombre, apellidos y cargo de quien solicita el pago de dicha factura. En relación con lo señalado, debe mencionarse en primer término que el nombre, apellido y cargo de un servidor público constituyen información pública de oficio, de conformidad con lo que establece el artículo 11, fracción séptima de la Ley de Transparencia para el Estado. Bajo esta óptica, si bien es cierto, el nombre de un individuo constituye un dato personal, ya que a partir de ese es factible identificarlo, también lo es que tratándose de servidores públicos, la difusión de su nombre constituye una obligación legal a cargo de los sujetos obligados. Por lo tanto, los nombres de los servidores públicos son de naturaleza pública, ya que su publicidad se orienta a cumplir con los objetivos esenciales que persigue la ley en la materia. Esto es transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados, favoreciendo así la rendición de cuentas de los ciudadanos. En segundo lugar, es importante destacar que la hora recurrente hizo referencia en su solicitud a una factura determinada, que según sostiene fue realizada a nombre de Presidencia Municipal de Tecate, lo que al referirse a facturación en nombre de Presidencia Municipal del municipio de Tecate implica el ejercicio de gastos públicos, presumiéndose la existencia de la misma al no haberse señalado lo contrario por parte del sujeto obligado, así como por constituirse un documento comprobatorio de gasto. Ahora bien, de la lectura de la solicitud de información, así como del agravio expresado por el recurrente, es fácil desprender el hecho de que la información que solicita no es respecto al contenido de la factura, sino al servidor público que la presentó para su correspondiente cobro ante Presidencia Municipal. Luego entonces, al advertirse en el caso concreto la existencia de un documento comprobatorio de gasto, respecto al cual no se solicita información sobre su contenido, y por ende sobre datos personales que pudieran estar contenidos en la misma, el cual se dice fue facturado a Presidencia Municipal de Tecate con fecha 17 de diciembre de 2014 y que por lo tanto implica el ejercicio de recursos públicos, al requerirse el nombre del servidor público que solicitó el pago y que el nombre de un servidor público no es objeto de protección a la que hace referencia la Ley de Transparencia, al no constituirse como dato personal, no se advierte justificación alguna para que se hubiera negado el acceso a la información solicitada por el ahora recurrente. En ese sentido, si la factura referida se encuentra expedida a nombre de Presidencia Municipal de Tecate, el dar a conocer el nombre del servidor público que solicita el pago de la misma no vulnera la protección que para la información confidencial establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Por el contrario, ello contribuye al logro de uno de los fines esenciales de la materia, que es una adecuada rendición de cuentas, transparentándose con ello la gestión pública. Por lo que el sentido de la resolución que se propone a este pleno es revocar la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que entregue a la parte recurrente la información requerida en su solicitud, consistente el nombre, apellidos y cargo del servidor público, regidor o regidora que solicitó el pago de la factura que fue señalada, al considerarse que la misma no es objeto de protección de datos personales a que refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California. Es cuanto, presidente. Gracias, consejero. Consejero, si tienen comentarios, por favor, enlistarse de acuerdo que tienen el uso de los tiempo máximo de 5 minutos. Consejero Sandoval. No, ninguno. Consejera. No haga ningún comentario. No habiendo comentarios que agregar, secretario ejecutivo, por favor, someta a votación este proyecto de resolución. Claro que sí, consejero presidente. En los términos de la normatividad interna de este instituto, se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesta. Octavio Sandoval, a favor. El Bestudillo a favor. Francisco Bortolero, por favor. Yo cuento, consejero presidente, que se fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario ejecutivo, por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Claro que sí. Consejero presidente, en el siguiente punto del orden del día es la presentación en su caso discusión y aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado por el número de expediente RR/270/2015 promovido en contra del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado, cuya ponencia corresponde al consejero Octavio Sandoval. Gracias, secretario.
Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupó pasar de eso la voz del consejero Sandoval para que exponga el punto de su siguiente información. Gracias, presidente. El recurso 270, 2015, en el que sujeto obligado es el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado, la solicitud versó en los siguientes términos. Solicitó enviar las facturas de telefonía celular y cédulas o concentrado especificando a quién pertenece cada línea por el periodo de mayo a octubre del 2015. La respuesta a la solicitud del sujeto obligado señaló que con el propósito de atender la solicitud anexaba la información, entrecomillado, de los equipos celulares adquiridos de mayo a octubre, incluyendo costos y listado personal a quien pertenece cada línea, entregando una tabla informativa en la que describen 65 elementos, indicándose área, usuario, puesto, partida, teléfono, fecha de inicio y equipo. El recurrente presentó el presente recurso señalando la omisión por parte del sujeto obligado a entregar las facturas requeridas. En la contestación del recurso, el sujeto obligado anexó un concentrado de líneas telefónicas en la que se contienen 29 elementos, especificando a quién se encuentra asignado cada uno, señalando a su vez que están llevando a cabo las gestiones necesarias para realizar la integración de las facturas solicitadas, por lo que una vez integrada en su totalidad será remitida a la parte requerida. Dando el estudio, y en el caso concreto, al dar respuesta al sujeto obligado, proporcionó una relación en la que se contenía el detalle de 65 elementos consistentes en equipos celulares adquiridos de mayo a octubre del 2015, señalando a quién pertenece cada línea. Por su parte, el ahora recurrente señaló como agravio que no se le enviaron las facturas telefónicas de la institución. Por otra parte, dentro de la contestación rendida por el sujeto obligado en el recurso de revisión, anexó un diverso concentrado de las líneas telefónicas, especificando a quién está asignada cada una, además de indicar que se estaban llevando a cabo, como ya lo señalé, las gestiones necesarias para realizar la integración de las facturas solicitadas, sin que se advierta de las constancias sobrantes en el expediente, que las referidas facturas hubieran sido agregadas, ni constancia alguna que demuestre que las mismas les hubieran sido proporcionadas a la parte recurrente en la primera solicitud. En las relatadas condiciones se concluye que el sujeto obligado transgredió el derecho de acceso a la información de la parte recurrente al no proceder a la entrega de las facturas de la telefonía celular requeridas. No debe pasar desapercibido que de la respuesta a la solicitud y de la contestación al recurso de revisión se advierten discrepancias en el contenido de las tablas informativas que fueron proporcionadas, no solo respecto al número de líneas que se señalan, sino a qué servidor público pertenece cada una de ellas, motivo por el cual este órgano garante instruye al sujeto obligado para que proporcione en versión pública las facturas que atienda a ambos listados. El sentido de la resolución propuesto es que este órgano garante modifica la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que entrega a la parte recurrente en versión pública las facturas de las líneas de telefonía celular del periodo comprendido de mayo del 2015 a octubre del 2015, las cuales fueron señaladas en las tablas informativas otorgadas, tanto en su respuesta a la solicitud como en la contestación al recurso de revisión. Es decir, él proporcionó dos listas de teléfono, una en la contestación de la solicitud y una segunda lista en la contestación del recurso de revisión, por lo cual la propuesta es que entrega la información relativa a ambas listas que fueron presentadas en el recurso de revisión y en la contestación del recurso. Gracias, consejero. Consejero, si tiene comentarios, favor de enlistarse. Les recuerdo que tiene el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Consejero, No, pero no. Ninguno.
No hay comentarios que agregar, por favor, secretario ejecutivo. Somete a votación este proyecto de ley. Claro que sí, consejero presidente. Se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto en los términos aplicables que fueron invocados con antelación. Octavio Sandoval a favor. Elvis Trujillo a favor. Francisco Postobera, a favor. De cuenta, consejero presidente, que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario ejecutivo. Los votos son el siguiente punto de orden del día. Claro que sí, consejero presidente. Siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso de discusión y aprobación, del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado como RR-11-2016, promovido en contra de la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado, cuya ponencia le corresponde al consejero ciudadano presidente. Gracias, secretario. El número de expediente es el recurso de revisión 11/2016. El sujeto obligado es la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado. La parte promovente se impugnó ante la falta de respuesta a la solicitud de acceso a la información. Interpuso el recurso de revisión. En fecha 8 de febrero de 2016 se notificó al promovente el acuerdo de fecha 3 del mismo mes de año, en el que se previno para que subsanara su escrito inicial y exhibiera copia de su solicitud de acceso a la información pública o, en su caso, el acuse electrónico de la gente, habiéndosele percibido que en el sentido de que de no cumplir con la prevención se le tendría por no interpuesto el recurso de revisión. La parte promovente no cumplió con la prevención que le fue formulada, por lo que ante el incumplimiento de la prevención se le hizo efectivo el apercibimiento decretado, estimándose con ello que el recurso de revisión intentado deba tenerse por no interpuesto. El sentido de la resolución es: este órgano garante tiene por no interpuesto el recurso de revisión intentado. Consejero, si tiene comentarios a favor de listarse de acuerdo que tienen visto la voz, No tengo. no habiendo comentarios que agregar, por favor, secretario ejecutivo, somete a votación este proyecto de resolución. Claro que sí, consejero presidente. Se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. Octavio Sandoval a favor. Elvis Trujillo a favor. Francisco Postobera, a favor. Doy cuenta, consejero presidente, que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, se pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto, presidente. Siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso de discusión y aprobación, del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el número RR-21/2016, promovido en contra del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado, cuya ponencia corresponde al consejero Octavio Sandoval. Gracias, secretario. Para la resolución del recurso de revisión que nos ocupa, se doy uso la voz al consejero Sandoval para que exponga el punto a esta pregunta como aclaración. Gracias, presidente. El sujeto obligado es el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado. En la interposición del recurso de revisión, la parte promovente se inconformó la respuesta otorgada por el sujeto obligado. Sin embargo, se le hizo una prevención. En fecha 17 de febrero de 2016, se le notificó el acuerdo de fecha 12 del mismo mes, en el que se le previno para que subsanara su escrito inicial y señalara cuál de los 8 supuestos previstos en el artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California para la procedencia del recurso de revisión era sobre el cual presentaba el recurso. Asimismo, para que cumpliera con el requisito establecido en el artículo 82, fracción sexta de la referida ley, relativo a los puntos petitorios o expresión de los agravios que considera. Entrando al estudio, la parte promovente no cumplió con la prevención antes señalada, por lo cual se le hizo efectivo el apercibimiento decretado, estimándose con ello que el recurso de revisión intentado debe darse por no interpuesto, por no cumplir con esa formalidad. Y en concordancia en sentido de la resolución propuesto es que este órgano garante considere como no interpuesto el presente recurso de revisión intentado. Gracias. Consejero, si tiene comentarios sobre los instantes, les recuerdo que tienen uso la voz. No tengo comentarios. No hay comentarios, por favor, someter a votación. Se somete a votación. Claro que sí, consejero presidente. Somete a su votación de manera nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. Octavio Sandoval a favor. Elvis Trujillo a favor. Así que por favor, a favor.
Doy cuenta, consejero presidente, que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del orden. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y aprobación del proyecto de resolución de recurso de revisión identificado por el número de expediente RR-24/2016, promovido en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado, cuya ponencia corresponde al consejero Octavio Zamora. Gracias, secretario. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo Luis Provost al consejero Escobar para que exponga el punto hasta ponente información. Gracias, presidente. Como ya se señaló, el sujeto obligado es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Iztacali. Entrando al estudio, el promovente con fecha 25 de febrero del 2016 pretendió interponer ante ese instituto recurso de revisión en contra del sujeto obligado antes señalado. Sin embargo, en esa misma fecha presentó un diverso escrito manifestando su desistimiento. Como lo anterior, no existe recurso por el cual pueda pronunciarse este órgano garante. El sentido de la resolución propuesto es: en virtud de que el promovente ante este órgano garante se desistió del recurso de revisión intentado, se propone como no interpuesto el mismo para seguir. Es cuando. Gracias. Consejeros, si tienen comentarios, por favor de enlistarse del recuerdo que tienen de su evaluación. No tengo comentarios. No hay comentarios, por favor, secretario, porque yo soy para votación. Claro que sí, consejero presidente. Se somete a votación la modalidad de votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. Octavio Sandoval, a favor. Astudillo, a favor. Francisco Bostrovera, a favor. Cuenta, consejero presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. A favor de pasar al siguiente punto del día. Con gusto, consejero presidente. No existiendo asuntos generales a tratar, el siguiente punto del orden del día es el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno en la presente sesión. Adelante, secretario. Con gusto, en la primera sesión del mes de marzo, el Pleno de este instituto ha tomado los siguientes acuerdos. Se aprobó el acta de la sesión ordinaria número 4 del mes de febrero. Asimismo, se aprobaron de manera unánime el sentido de las resoluciones expuestas relativas a los recursos de revisión que a continuación se detallan. El RR-234/2015, RR-265/2015, RR-270/2015, RR-11/2016, RR-21/2016 y RR-24/2016. Estos fueron los acuerdos tomados en la presentación. Gracias, secretario. Por favor, hágalo el conocimiento de la Coordinación de Asuntos Jurídicos para que haga el conocimiento de las partes que intervinieron y se haga público en el portal de obligaciones de transparencia de este instituto. Continuando con el siguiente punto del día, se establece fecha y hora para la próxima sesión. 10. 10. 10 de marzo. La próxima sesión, el día 10 de marzo de 2016, siendo las 13:45 del día 3 de marzo, se clausura esta primera sesión ordinaria de marzo de 2016 del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California, agradeciendo la presencia de nuestros compañeros, así como de los que nos siguen vía internet. Buenas tardes.